Auschwitz está situado a 43 kilómetros al oeste de Cracovia. Fue el mayor centro de exterminio de la historia del nazismo, donde se calcula que fueron asesinados entre 1,5 millones y 2,5 millones de personas, la gran mayoría de ellas judías, además de eslavos, prisioneros de guerra, etc. Y también como 500,000 por hambre y enfermedades. Y no alcanzaban los 2 crematorios para cremarlos, y había que los cremaban en fosas abiertas, y aunque esto se hacía en un campo Birkenau que estaba a 3 kilómetros de distancia, el olor a carne quemada nos llegaba a nosotros. El campo era enorme, el campo de Auschwitz tenía 100.000 prisioneros, eran distintos campos. Yo estaba en el campo principal, que eran ex cuarteles de ejército polaco, que eran casas de ladrillos, y ahí estamos alojados nosotros. Después había campo Birkenau 1, Birkenau 2, el primer Birkenau donde estaban cámaras de gas y los crematorios, campos de prisioneros militares rusos y aliados. Cada campo estaba rodeado con una doble alambrada eléctrica, donde la gente que no podía aguantar la vida del campo se suicidaba, y todo conjunto de campos tenía otra alambrada y los mangrullos con ametralladoras, así que era prácticamente imposible evadirse del campo. Y entre todos esos campos existían distintas fábricas donde se iban a trabajar todos los presos. En enero del año 45 los rusos se acercan al campo y viene la evacuación. No era fácil evacuarse 1.000 personas, la evacuación duró varios días, y yo con algunos amigos pensábamos de esconderse y demorábamos de salir del campo, pero al final tuvimos miedo porque si nos buscaban con los perros seguramente nos mataban. Y salimos casi al final de la evacuación, era enero del año 45, enero en Polonia era invierno, era 20 bajo cero, todo campo nevados, y nosotros antes de salir, como ya había mucho desorden, pudimos entrar en depósitos y yo me encontré en unos zapatos. Por supuesto, zapatos no estaba en caja, estaba todo revuelto ahí, y que encontré 2 zapatos que eran de distintas formas, o sea, no eran ni parecidos, pero eran unos zapatos buenos, me los llevé, y también me llevo una frazada, y salimos afuera. Caminamos 4 días y dormimos a intemperie. Nos dieron de comer primer día, y atrás de nosotros hablaban las tropas de los SS, las tropas de asalto nazi, matando a todos que por ser débiles, por no tener buena ropa o estar enfermos, no podían caminar. El camino estaba lleno de esos cadáveres. Y llegamos a campo Mauthausen, donde nos quitaron todo, pero como yo me quedé con mis zapatos, porque como eran de diferentes normas, a nadie le interesaban esos zapatos, y me eran muy útiles porque a los demás le dieron unos suecos de madera que cuando se le pagaba la nieve no había muy difícil de caminar con esto porque no tiene ninguna flexibilidad, y mucha gente se ampollaba en los pies y se infectaban, y mucha gente murió por eso. Bueno, de Melk nos mandaron a Mauthausen nos mandaron a un campo de Melk en Austria, donde se hacían túneles en las montañas, porque como aviación aliada bombardeaba todos los días todas las fábricas alemanes, ellos trataban de trasladarlos a los túneles para poder seguir produciendo. Era un trabajo muy difícil, trabajo que se hacía sin ninguna norma de seguridad, con un montón de accidentes, muertes. El campo era muy sucio, había piojos, había poca cosa para comer, pero después de unas pocas semanas los
rusos toman Viena y hay que evacuar ese campo. Primero nos hicieron caminar alrededor para ver quién puede caminar y quién no, y los que pudieron caminar nos llevaban a una barcaza en el río Danubio y nos llevaban a la ciudad de Linz, y de ahí caminamos otra vez 4 días y 4 noches, pero esta vez sin que nos dieron de comer, a un campo en Alpes austriacos, en un lugar que se llamaba Ebense, donde también se trabajaba haciendo túneles, pero se hacía túneles en las montañas con más de accidentes porque se trabajaba con explosivos. En campo eso no había nada para comer. Nos daban un octavo pedazo de pan, o sea, un octavo, 125 gramos de pan, que era tan malo que se desgranaba y a poner la gorra para recibirlo, y 1 litro de agua con cáscara de papa, y con ese régimen no se podía vivir mucho. Se calculaba que a lo sumo, si uno tiene suerte, podía pasar 10 meses vivo ahí. Es tal que yo estaba ahí, no sé, 4 o 5 semanas, y cuando me liberaban pesaba 40 kilos. Caímos a más bajo nivel de condición humana, donde lo único que interesaba conseguir algo para comer, para no morir de hambre. El día 6 de mayo, bueno, antes, ya cuando se terminó, cuando ya cayó Hitler, cuando ya cayó el régimen comunista y estaba el gobierno de Denis tratando de ver cómo se termina la guerra, nos reunieron en la plaza pidiendo que entremos en los túneles para nuestra seguridad. Pero salió un chico que trabajaba en la administración gritando que no entremos porque nos querían dinamitar adentro. Entonces al chico lo mataron de un tiro, pero temiendo que vaya alguna resistencia, la gente que nos cuidaba, los de SS, se retiraron, dejándonos a cargo de unos viejos de la Guardia Civil, y estuvimos así 2 o 3 días porque los yanquis ya estaban en el pueblo, pero no sabían de existencia de ese campo que estaba a 6 kilómetros del pueblo, de la montaña. Finalmente llegó un tanque y tomó en prisión los que nos cuidaban, y los que podían todavía caminar nos acercamos pidiendo que manden comida, que manden médicos, porque la gente se moría. Bueno, por la noche dejaron puerta abierta, y así como muchas veces digo, cuando uno tiene canario en la jaula y abre la puertita y canario no sabe que puede salir porque nunca salió, muchos se tenían miedo de salir afuera. Al final salimos buscando comida en las casas de nuestros cuidadores, pero no había de todo menos comida. Y las tropas norteamericanas mandaron comida, pero mandaron la comida que comían ellos, unos guisos con grasa y con carne, que para el régimen nuestro, que lo conté como comíamos nosotros, lograron únicamente en gran desorden que uno comiera varias cosas, varias porciones, otro nada, que esta misma noche murieron como 600 personas por reventor de intestinos, por ese cambio repente de la alimentación. Bueno, al final, al otro día, vinieron de Cruz Roja y de la organización UNRWA, que se ocupaba con los prisioneros y con reconstrucción de los países ocupados, y nos sacaron de ese campo llevándonos a otras casas donde estaban trabajando trabajadores, digamos, de otros países, porque como todo alemán estaba en ejército, para poder mover fábrica, campo y todo, traían a la fuerza gente de los países ocupados. Bueno, después nos mudamos a otras casitas ahí que había, porque era una empresa minera, y vino pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque no iba a volver a Polonia, donde no quedó nadie de mi familia y donde pasé todas esas crueldades de la guerra. Entonces aparecieron unos soldados del ejército inglés que eran judíos y provenían de lo que hoy día es Estado de Israel, que aquel entonces no existía,
era mandato británico eso, y nos ofrecieron de llevarnos allá. Muchos que éramos jóvenes y no teníamos nada para perder, lo aceptamos, nos metieron en un tren que donde volvían los italianos que estaban presos en Alemania, exprisioneros a Italia, y así llegamos a Italia. Pero en la estación de Bolonia nos encontraron los ingleses, nos sacaron de los trenes y nos mandaron al campo de los refugiados. Porque por un tratado que tenía ingleses con los árabes, no dejaban entrar a los judíos a Palestina, y todos los barcos ilegales que iban allá los detenían y los mandaban a Chipre a campo de detención. Así que nosotros quedamos en Italia. Primero nos llevaron a una academia militar en Módena, donde estaba el campo de refugiados, y después nos llevaron al sur a Italia, a un punto donde se junta mar Adriático, o sería el punto de la bota del mapa que presenta Italia, se llama Santa Maria di Leuca, donde se junta mar Adriático con mar Jónico y Bahía de Taranto, un pequeño lugar de veraneo que fue requisado por los norteamericanos para reconvalecencia de sus soldados, y después lo convirtieron en campo de refugiados. Ahí estuvimos todo el año 47 clamando para poder salir para algún lado afuera, para terminar de ser refugiados. Después tuvieron que entregar la casa a su dueña y nos trasladaron a Bari, a distintos campos ex militares que había allá.